Hola Elio, ¿cómo estás? Hola Isabel, muchas gracias por invitarme. Bueno, a quienes están conectados, ya tenemos con nosotros al invitado Elio Antonio Requena Vances. Para quienes no lo conocen, vamos a leer una pequeña reseña curricular y es un abogado egresado de la Universidad Santa María en el año 1993, es decir, tiene 27 años de experiencia como profesional del derecho. Es especialista en Derecho Procesal y diplomado en Derecho de Familia de la Universidad Católica Andrés Bello. Es doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, y desde el año 2018 es jurado principal del concurso de oposición para el ingreso de jueces al Poder Judicial venezolano. Es ex juez superior o fue juez superior y presidente del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado Vargas, acá en Venezuela, y docente de posgrado en el área de procedimientos especiales de la Universidad Santa María, docente de pregrado específicamente en las cátedras de Derecho de Familia, Sucesiones y Derecho Administrativo, docente de la Escuela Nacional de la Magistratura y es miembro del claustro docente en el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. Es escritor y autor de distintos y diversos artículos en el área del derecho y es ponente frecuente en los foros de la infancia organizados por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano y por la UNICEF área venezolana. Bienvenido, Elio, es un placer tenerte el día de hoy como invitado, específicamente para que abordemos el tema un tanto polémico como es el de la alienación parental. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, de verdad. Qué bueno, para mí es un gusto tenerte hoy acá y un placer enorme porque es alguien de mucha experiencia en derecho de familia, ha participado en todas estas reuniones para la implementación de la LOMNA, digamos, es una persona que frecuentemente consultan los jueces de este país en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la alienación parental, Elio. Un tema que suele ser un tanto polémico porque si se quiere no todos entran a abordar la temática de alienación parental. Hay en cierta forma el uso del término puede ser que esté censurado y ya explicarás en su momento por qué, y en cierta forma se evita hablar con esa expresión en el foro jurídico. ¿Qué nos puedes decir acerca de la alienación parental y entendiendo que este ciclo de live está dirigido a personas que no necesariamente son abogados? De hecho, se denomina el conocimiento jurídico al alcance de todos. ¿Qué es la alienación parental? Bueno, fíjate que hoy es muy jueves, entonces les voy a hacer un recuerdo. Sabes que el TBT está de moda. Precisamente en el año 2018 participé en el 15º Foro de la Infancia y la Adolescencia, donde me correspondió una disertación precisamente sobre este tema. Y se había titulado Las separaciones conflictivas. Y había pues un punto específico de alienación parental y los incumplimientos de las instituciones familiares cuando ocurre esto. Y yo recordando pues en este momento, bueno, claro, hice una presentación un poco de impacto porque me tocó como una hora, la hora del sueño, etcétera, ¿no? Porque fue después de la tarde y después del almuerzo. Y recuerdo que estaba conversando con un profesor del IL, un médico, y estábamos conversando acerca de la melatonina, que cuando uno almuerza y los carbohidratos te producen sueño, ¿no? Y precisamente yo he colocado una imagen de la mitología griega, un onírico que eran los hijos de Ignos. Ignos era la representación de los sueños. Y este Igno tenía 1000 hijos, dentro de los cuales, quienes eran los tres más importantes, que era Morfeo, uno se llama Héctor y el otro se llama Fantaso.
Y claro, Morfeo todo el mundo lo conoce, el asunto de los brazos de Morfeo, ¿no? El más famoso. Claro. Entonces yo les decía, echándole broma en el auditorio, les dije, bueno, como vienen del almuerzo, seguramente tienen sueño por el asunto de la melatonina, etcétera, pero no vayan a caer en los brazos de Morfeo. Y le eché un poquito el cuento de la mitología griega, pero le pasé la imagen, fue de Fobeto, que es el hermano, pero precisamente lo hice a propósito porque estos tres amigos, Morfeo, los tres tenían la habilidad de introducirse en los sueños de los dioses, pero Morfeo se introducía y hacía algo placentero porque les hacía ver en los sueños a los familiares más queridos y entonces ¿cómo decir? Los dioses quedaban profundamente dormidos. Por el lado de Fantaso, se convertía en objetos inanimados, pero una especie de pesadilla, y los dioses no dormían bien pues, con las pesadillas. Y en cambio este otro Oniro que se llama Fobetor, él tenía la habilidad de convertirse en especie de animales, etcétera, pero manipulaba a los dioses a través de los sueños. Y precisamente yo empecé hablando de eso, de la manipulación, porque es que este tema de la alienación parental tiene que ver con la manipulación. Fíjense ustedes que, claro, es muy controversial porque hay dos factores importantes. El primer factor es que existe un grupo amplio de personas que no creen en ese fenómeno. Yo no lo llamo ni siquiera síndrome no lo de llama síndrome ni nada por el estilo, dándole una calificación, sino de un fenómeno dentro de la fenomenología. Es un fenómeno, una cosa que ocurre. Pero fíjate que la controversia es tan grande porque hasta el propio nombre, fíjate, por ejemplo, nosotros vemos la palabra síndrome, entonces el síndrome puede escribirse o pronunciarse síndrome o síndrome, o sea que ya por allí la misma palabra tiene una dificultad. Hace variaciones, claro. Hay unas personas que yo hablé con un médico, no, que se puede perfectamente decirse síndrome o síndrome, o sea que ya el propio término por allí ya empieza con problemas, ¿no? Pero igual alienación, la palabra alienación, también, si nosotros revisamos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino dice que es la posesión diabólica del hombre, es decir, una situación que el diablo posee al ser humano, pues, según Santo Tomás de Aquino. En la medicina, por ejemplo, dice que es una patología psiquiátrica. Y la psicología más bien coloca que son personas que están alejadas de la realidad. O sea que tenemos tres ideas distintas de lo que es la alienación. Yo la palabra parental pues tiene que ver con el vínculo de parentesco, pero claro, específicamente los que descienden uno del otro, o sea, para que exista pues eso que es los padres e hijos, la filiación. Entonces fíjate que es muy importante que también la situación como se crea la idea del fenómeno, la tesis, también es un poco controversial, porque el señor Richard Gardner en el año 85, que fue un profesor universitario, él lanza su tesis, pero es que él estaba involucrado en una problemática también, en un juicio de custodia de sus hijos, en un tribunal, entonces empieza, él lanza señalando y le da el nombre, él sí le coloca el nombre de síndrome de alienación parental, señalando que se trata de una sistemática adoctrinamiento o lavado de cerebro, que él lo menciona así, entre comillas, lavado de cerebro, que se le hace a los hijos, obviamente estos hijos, niños, niñas o adolescentes, por parte de un progenitor en contra del otro, y que su inicio es una campaña injustificada de difamación. Eso es muy importante, lo de injustificado. Injustificado. Claro, por parte del otro grupo dicen, no, esto no es así, es un invento que el señor Gardner había hecho para ganar el juicio y para inculpar a la madre respecto del asunto que estaba discutiéndose en ese grupo. Fíjate que él coloca también una cosa muy interesante, él dice que se trata de un asunto que aparece
en contiendas judiciales. Es decir, que no aparece en otro lado. Pero una cosa que es ilógico, porque la medicina no es que tiene que aparecer en una contienda judicial. No es en un escenario. Claro, entonces él dice, no, única y exclusivamente en escenarios judiciales, porque él dice algo muy interesante, que está bien, que de alguna manera es justificarle al juez que precisamente ese fenómeno está ocurriendo. Y entonces, en el caso pues que él había señalado era que supuestamente la madre manipulaba a los hijos para ponerlos en contra, para que haya un rechazo. Pero hay una cosa muy importante. Yo le pregunté a un psiquiatra, que por cierto quisiera recordarlo en este momento, un gran amigo, yo no sé si tú lo conociste, Isabel, el doctor Wilfredo Pérez, que falleció el año antepasado. Era del equipo multidisciplinario del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Después estaba en el Ministerio Público, era el jefe pues de la unidad técnica del Ministerio Público, y después falleció pues en una situación. Pero él en ese momento, estando vivo obviamente, yo le consulté ese tema, y él me manifestó, porque yo pensé que era que le inoculaban odio al niño, ¿no? Entonces él me dice una cosa importante, que es que el odio no existe en los niños. El odio es una situación de los adultos. Los niños no odian, como pudiera ser un rencor, a lo mejor se ponen bravos en un momento. Y es verdad, fíjate, los niños tienen alguna discusión con otro amigo, una amiguita, pero al cabo de casi que minutos después. Sí, O sea, así es. Entonces, muy importante que no hay una inoculación de odio, porque el odio es una figura, una cuestión de los adultos, exclusivamente de los adultos. Pero fíjate, una cosa importante es que ese fenómeno, en la experiencia judicial que yo tuve y otras personas han tenido, sí aparece el fenómeno, sí existe el fenómeno. Bueno, yo lo experimenté también en la carrera judicial y como juez. De hecho, de eso hemos discutido con anterioridad en un congreso en el que participamos ambos, que fuimos como jueces representantes del país. Claro. Bueno, no sé qué otro punto específico quieres que abordemos acerca de este fenómeno. Mira, hay un elemento muy importante, porque el común denominador de las personas, cuando se les habla de que hay un recelo, un resentimiento, un rechazo hacia el progenitor, sea uno de los dos progenitores, la generalidad de las personas, incluso los que están dentro del ámbito judicial, indican expresiones tales como por algo será. ¿Sabe? Como Sí, aduciendo de que eso tiene un origen, una causalidad atribuida a ese progenitor rechazado y que no quiere ese niño o ese adolescente. Y lo más importante es la alienación parental, que es un rechazo sin justificación alguna. Es decir, no hay un evento, un origen que haya dado lugar a ello. Y que en definitiva, cuando se entra a verificar, es una estructura, digamos, difícil de desmontar, porque el niño se hace una idea de una situación donde en cierta forma está desdibujada la figura o el rol parental de ese que es rechazado, y que por el hecho de ser algo que se ha logrado con esa manipulación ha sido sistemático, es decir, no es el dicho de una sola ocasión, no es la mención de una sola oportunidad, es que ha sido algo que ha hecho mella continuamente, que ha sido constante y que en definitiva ha generado, digamos, una desfiguración de lo que este rol o esa persona, sea madre o padre. Y el otro elemento, para que profundicemos un poco en ello, sobre que no hay una justificación alguna para que exista esta conducta, es el que no solamente proviene lo que es la alienación o el fenómeno del otro progenitor, sino pueden haber otros integrantes de la familia que contribuyan o que sean el asidero de esa manipulación en contra de uno de los dos progenitores. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, es que incluso muy acertado lo que tú estás señalando, Isabel, porque yo he tenido experiencia que
que son más bien la manipulación de ambos progenitores. Es decir, Sí, que es recíproco. cuando me llega el niño, que yo lo tengo para la época de sembrina o en el régimen de convivencia familiar que me haya correspondido, si yo no soy el padre custodio, entonces lo primero que yo pregunto al niño es, ¿qué dijo tu mamá? ¿Qué dijo? ¿Con quién salió? Es decir, un interrogatorio profundo que un padre desconsideradamente le inflige al niño, a su hijo, para conocer, como no hay comunicación seguramente entre esos progenitores, que fueron pareja en algún momento, esposos, concubinos, los que hayan sido, entonces existe cuando el niño regresa a su entorno familiar con su madre, entonces la madre también le pregunta muchísimas cosas indebidas al niño, con quién vive, qué te hicieron, dónde te tocaron, dónde dormiste, si dormiste. Entonces ahí empieza el niño en el medio de una situación que yo califico como separación conflictiva, porque en realidad lo que genera eso es situación de venganza, y esa venganza tiene que ver con las separaciones conflictivas. Hay separaciones de personas, pues, pareja, sean concubinos, esposos, etcétera, que aun cuando tengan conflicto, porque casi todas son conflictivas, porque obviamente la ruptura produce un conflicto, pero son personas que saben que lo que deben proteger es a sus hijos y no colocarlos en contra y ponerlos en el medio de la contienda de esa separación. Entonces es muy importante que sepamos como progenitores que independientemente de que tengamos un conflicto por la separación, no involucremos a nuestros hijos en ese tema. Resolvamos, por ejemplo, civilizadamente, y a eso yo le doy gran importancia del asunto de los avances jurisprudenciales en materia de divorcio, que ahora prácticamente no hay ninguna controversia, sino que yo me quiero echar, no te amo y punto. Eso ha disminuido muchísimo porque ya no tengo a dónde pelear. Si el señor Garner estuviese vivo, no tuviese entonces contienda judicial allí en relación a una separación, a una situación de disolución del vínculo matrimonial, etcétera. Aunque él señalaba que siempre se daba en asuntos de custodia, en temática respecto a la custodia, porque la idea era que uno de los progenitores tenía ese rechazo y entonces empezaba sistemáticamente a lavarle el cerebro a su hijo. Pero yo califico el punto neurálgico del tema es en la separación conflictiva, no saber llevar una separación, no asumir la separación como un hecho de la vida, un hecho natural, no hay nada, vamos a decir, no se destruye el mundo por una separación, no te destruyes tú como persona, no destruyes al otro, más bien puede inclusive tener muchísimas ventajas la separación si lo visualiza y lo direcciona hacia algo positivo. Yo conozco muchas parejas actualmente separadas que mira, nada que ver, una gente que se quieren todavía, no como pareja obviamente, se tienen muchísimo aprecio y tienen una convivencia muy armoniosa. Y yo creo que ha facilitado muchísimo ese aspecto de rebajar esa beligerancia en los juicios de divorcio, taxativamente, como eran antes, etcétera, y no dar la oportunidad de divorciarse civilizadamente, como hoy día, gracias a Dios, lo podemos hacer en el foro jurídico. Claro, pero para caer en el punto de la alienación parental, se ha identificado de que es una, sobre todo viendo y partiendo desde lo que es el niño o el adolescente y las conductas que representa. Okay. La alienación como tal se considera, más allá de que pueda haber X cantidad de causas o de conflictos entre parejas, es un fenómeno, si se quiere, excepcional. No todas las situaciones de conflicto generan alienación parental. Y esa alienación parental se identifica porque es usado el niño como instrumento de guerra de este conflicto desmedido entre los progenitores, que es como el común denominador,
pero donde el niño se considera que está siendo manipulado de un lado y por esa lealtad desmedida que tiene hacia ese progenitor, niega y cierra toda posibilidad de afecto hacia el otro progenitor, al punto de que cuando se le hacen todas las entrevistas, en el caso de las oportunidades que son para escuchar al niño, niña o adolescente por el progenitor, por el juez, o que es evaluado por psiquiatra o psicólogo, se busca el origen de esa conducta, es decir, de no conseguir, más allá de que ya estamos hablando de que no hay la emoción de odio, pero sí no conseguir afecto hacia el progenitor del cual se está desvinculando. Muchas de las ocasiones cuando se le empieza a entrevistar, mira, eso que mencionas, ¿lo viste tú? No, no lo vi. ¿Quién te lo dijo? Fulana. Pero si eso ocurrió en tal oportunidad, tú ahí tan solo tenías 1 año, ¿cómo puedes recordar eso? Y entonces se empieza a desmontar que, bueno, son ideas preconcebidas, introducidas, que las ha escuchado tanto, que para el niño se convierten en una realidad, y una realidad que genera un efecto emocional, tal como ese progenitor, ese progenitor no te quiere, te abandonó, prefiere a sus otros hijos, se olvidó de ti porque está con otra pareja que quiere más que esta familia o tiene otra familia, y son situaciones que incluso cuando es este progenitor activo que ha manipulado, también está alimentado de lo que escucha el niño en la dinámica familiar diaria. O sea, cuando escucha, por ejemplo, a esa madre que habla con una abuela, con una amistad, con otra persona, o que no necesariamente va dirigida a hacer referencia sobre la vinculación padre-hijo, sino a descalificar al progenitor. Caso como cuando se dice, es que él es un inútil, él no provee, él nunca está pendiente, él no se hace cargo de ti, y una serie de palabras que de una u otra manera el niño va reflexionando y asumiendo como verídicas, como ciertas, y que va deslastrándolo y apartándolo de un afecto significativo y demostrable hacia ese progenitor. Sobre ese particular que nos podrías agregar. Bueno, fíjate, interesantísimo lo que estamos conversando, porque el verbatim, lo que tú has señalado, el verbatim es muy importante, porque va a depender, porque fíjate, yo hago la comparación, los niños de antes, que me incluyo, que yo fui niño hace 57 años, ¿no? Entonces nací pues hace 57 años, pero la infancia de esta generación actual es distinta. Los niños nacen aprendidos, los niños saben más hoy día que antes. Yo me acuerdo que yo estaba como detrás de mi mamá y a mí me daba pena cualquier persona que llegara a la casa, entonces me escondía detrás de ella. Y entonces alguien preguntaba, el visitante y Helio, y estaba yo escondido detrás de mi mamá porque me daba pena. Ahora los niños no, inclusive yo me quedo sorprendido, niños que utilizan una terminología muy avanzada para su edad. Claro, los medios de comunicación, las redes sociales, todo eso tiene que ver, pero niños que tienen, vamos a decir, que pueden conformar una idea perfectamente, que quizás en la época de mi infancia no se podía, porque no tenía un verbatim así tan, pero siempre el psicólogo, el equipo multidisciplinario se va a dar cuenta si eso que está señalando el niño es realmente algo aprendido, algo que le inculcaron, algo direccionado o no. Pero también tú has señalado el asunto de la escucha activa por parte del operador de justicia. La escucha activa tiene que ver, como tú y todos deben saberlo, tiene que ver con ese derecho que tiene el niño de opinar, de ser oído, pero eso tiene que ser espontáneo, eso tiene que ser auténtico. El juez también tiene elementos, sin ser psicólogo, elementos para saber de alguna u otra manera
si eso pudiera estar direccionado, pero también pudiera contar con un psicólogo, un equipo multidisciplinario que lo apoye en eso. Pero también importante tomar en consideración lo que opinó el niño. Entonces yo he tenido casos en que el verbatim del niño es evidentemente direccionado, es evidentemente, se observa la manipulación, lo está señalando. Incluso, Isabel, en el momento en que la primera presentación, vamos a llamarlo así, que el niño va con la mamá o el papá, tú puedes observar que cualquiera de los progenitores es el que direcciona, es decir, la permisología del niño tiene que solicitarle a través de la vista. Yo, por ejemplo, he tenido casos en que el niño, yo pregunto cualquier cosa que no tiene nada que ver con el tema, sino, mire, ¿cómo estás tú? Y ve al papá o a la mamá. Sí, la aprobación para ver si responde o no. Exacto. Entonces, mira, pero ¿y este fin de semana qué vas a hacer? Por ejemplo, en un régimen de convivencia, ¿qué quieren hacer este fin de semana? Le pregunto yo a un niño. Entonces, el niñito, ya va, vamos a sacar al papá y a la mamá para yo hablar con él. ¿Qué me dice? Y el niñito me dice, sí, que yo quiero ir con mi papá o quiero ir con mi mamá. Va a depender, pues, de la situación, por tal motivo. Pero no vaya a decir, no me vaya a delatar, señor juez. ¿Por qué? Porque delatarlo es decir, mira, que el niño sí dijo que quiere irse con la mamá o con el papá este fin de semana. Pero eso estaría vetado porque tú diste una cosa muy importante, las alianzas. La alianza existe. Si yo siendo un niño y la custodia la ejerce mi madre de forma exclusiva, obviamente que yo me voy a hacer una alianza con mi mamá. Pero cuando tengo oportunidad de estar con mi papá, quiero hacer una alianza con mi papá. Es decir, el niño está en el medio de esas dos situaciones. Claro, la custodia genera, vamos a decir, una relación, un vínculo más definido, más permanente, porque está con él, en el mismo techo, y obviamente las relaciones estarían allí más vinculadas. Y además el sufrimiento teórico, inventado o no, pudiera generar también una situación de alianza. Yo tengo que aliarme como hijo del débil, del que está sufriendo. Entonces me pongo en alianza, pero si esa alianza, vamos a decir, una alianza normal y corriente de un niño, porque en definitiva es un ser humano que tiene esa situación de emociones, sentimientos, y obviamente que si esa madre o el padre aprovecha esa alianza para manipular, obviamente que sí son manipulables y sí lo va a manipular. Pero el punto clave es detener a tiempo que esa manipulación no continúe, porque yo creo que llega un momento que pudiera ser irreversible. Es decir, a la primera de cambio. Ahí es donde está el punto, Helio, para completar lo que estás diciendo. Es que se considera que hay alienación cuando ya la manipulación ha generado un efecto emocional en el niño que prácticamente es irreversible. En el sentido de que ya desdibujaste hasta tal punto ese otro progenitor que es difícil que ese niño de forma espontánea pueda manifestar afecto a ese progenitor. Se ha socavado tanto la emocionalidad del niño que prácticamente decirle, ten una convivencia familiar con ese progenitor, está reacio totalmente y no le ve puntos positivos a ese progenitor. La experiencia personal me pasó que llega a un punto en que prácticamente no hace memoria de ningún evento que recuerde de forma positiva integrado con el progenitor que se supone que está desdibujado, que se supone que no, que rechaza, porque en definitiva para el niño esa persona no le brinda afecto y como tal le retiro mi afecto. Y al punto de que se hace un abordaje terapéutico prolongado y prácticamente se identifica que esto ya no se puede rescatar del todo. Y esto es muy importante desde el punto de vista, por ejemplo, de las convivencias familiares.
en el sentido de que, ok, ya está disuelto el vínculo matrimonial o la ruptura de la relación de la unión estable de hecho, y generaste o socavaste la emocionalidad del niño, que tiene un efecto a largo plazo, o sea, este se va a manifestar en su vida adulta. ¿Por qué? Porque no tiene, digamos, la figura, y hablo ahora de lo paterno, porque suele ocurrir desde ese ámbito, entendiendo, ojo, que aun y cuando en ciertas latitudes se le quiere dar un matiz o una connotación de género a la alienación parental, no necesariamente solamente la madre quien aliena al hijo. Eso también puede ocurrir desde el otro ámbito, y ya mencioné que incluso de personas que están alrededor como satélites en la relación familiar. Pero desde ese punto de vista se tiene que entender también de que esto no es una cosa, cualquiera puede decir, bueno, superado, se divorcian y todo lo demás, no. La alienación parental es tan peligrosa que se puede considerar que es un maltrato sistemático del niño que lo agrede emocionalmente. Y sobre eso, los estudios científicos y en el caso de algunas legislaciones latinoamericanas han dado lugar a promover el trato positivo y además de tratar de sancionar lo que es la alienación parental como tal, en el entendido de que, bueno, que nos conseguimos frente a... y en esto quiero que, como has hecho mención del equipo técnico multidisciplinario, que no se atreven a hacer referencias, sino se identifica una manipulación, pero no es la leve manipulación común y silvestre, estamos hablando de otro nivel, mucho más grave, y no se atreven a calificarlo como alienación parental, porque hasta el momento la Organización Mundial de la Salud no lo había reconocido como una patología, aun y cuando recientemente lo ha hecho y está requiriendo por parte de los distintos estados de que haga una adaptación o que adapten unos protocolos adecuados para que los especialistas en el área, sean estos psicólogos o psiquiatras, puedan tener conocimiento pleno de esta figura y poderlo calificar tal cual así es. Y por supuesto en el andar habrán algunas adaptaciones legislativas para diferenciar la simple manipulación de la alienación parental, que es de lo que estamos hoy abordando. Correcto, fíjate, fue interesantísimo también el punto de que ha pasado en los distintos países sobre ese. Fíjate, y has mencionado el clasificador de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que efectivamente, vamos a decir, vamos a esperar el 2022, que debería salir. Es la fecha como el vacatio. Claro, pero fíjate, en la investigación que me correspondió para esa disertación que te estuve conversando al inicio, en el 2018, existen unos códigos en el actual clasificador que se llaman código Z, que es problemas asociados. Ajá. De los equipos disciplinarios han utilizado estos códigos Z para los síntomas y los signos, y además lo han señalado de manera clara, y otros que se han atrevido en Venezuela y han colocado que se trata de alienación parental. Por ejemplo, yo recuerdo que la tengo aquí, una sentencia del Tribunal Superior del Estado Zulia, Superior de Protección del Niño, en fecha 4 de diciembre de 2012. ¿El doctor? 2012. ¿El doctor? No, ¿El juez? no, es la Corte o el Tribunal Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Zulia. Tribunal Superior. Ah, no, pero me refiero al cuál fue el juez superior que la dictó. No, no lo tengo aquí, pero tengo la fecha y el número de expediente. El número de expediente 301-. Luis. Pero fíjense lo importante de esta, no sé si se cayó la, se cayó la señal. Sí, se cayó por un instante, ajá. Ahora. Okay, pero escucharon el número de expediente 301-12
de fecha 4 de diciembre de 2012. Tribunal Superior de Protección de Niños y Adolescentes del Estado Zulia. En esa decisión, que fue muy interesante, el equipo multidisciplinario utilizó los códigos Z del clasificador de enfermedades. ¿Y qué señaló el tribunal? Le dijo que el término utilizado por el equipo era incorrecto. Digo, no es esto que se llama síndrome de alienación parental, pero como usted utilizó unos elementos adicionales que sí aparecen en el clasificador, que son los códigos Z, que son los problemas asociados, entonces vamos a decir, aceptó las recomendaciones del equipo multidisciplinario y aunque no aceptó el síndrome como tal, el término. Y se resolvió el asunto porque allí sí habían elementos vinculados a la manipulación y a eso que hemos llamado el fenómeno. Que tengo más. Por ejemplo, la Sala Constitucional en el 2009, el 17 de diciembre, también en un régimen de convivencia familiar supervisado, que llegó a la Sala Constitucional mediante la interposición de un amparo constitucional, señaló de manera clara que habían evidencias de que no existía esa situación que se había planteado y habían sometido a un progenitor a un régimen de convivencia familiar supervisado sin necesidad durante años. O sea que ese niño o niña perdió ese contacto con el progenitor porque ustedes deben saber muy bien qué significa un régimen de convivencia familiar supervisado. Eso prácticamente es una cosa atroz. Que yo tenga un contacto con mi hijo, un supervisor que esté escuchando todo lo que yo le diga a mi hijo y lo que mi hijo me está diciendo a mí. Vamos a detenernos un poco. Para los que no manejan, el supervisado es cuando la persona con la que ha de tener contacto el niño puede representar un riesgo para el niño porque hay una presunción o porque ya está calificado como un riesgo. Entonces, desde la perspectiva de lo que nos está indicando el doctor, fue desmontado el patrón del riesgo que representaba ese progenitor, por lo cual era innecesario esa supervisión y podía haber una convivencia tranquilamente dispuesta entre padre e hijo con un contacto directo sin ningún tipo de limitación. Claro, correcto, muy bien tu precisión, pero yo me estoy refiriendo exactamente a que alguien te coloque en la posición de un progenitor, padre o madre, estando en una supervisión, que es más importante que saber qué significa. Es decir, yo me visualizo nada más en la praxis. Imagínese usted, progenitor o progenitora que nos está escuchando, que usted tenga una convivencia familiar supervisada. Olvídese de cuáles fueron las razones por las cuales se la colocaron. Pero imagínense nada más que una persona que yo no conozco tiene que estar al lado mío, escuchando, porque tiene que escuchar absolutamente todo lo que yo hablo con mi hijo y estar pendiente. Y además, me puede suspender el acto. Es decir, ese trabajo social. Intervenir. Ahora se fue un momento la conexión. Es muy inminente. Y entonces me quita a mi hijo y tendrá que hacer un informe al tribunal. Entonces yo lo que digo es que es una cuestión espantosa el régimen de convivencia familiar supervisado. Y en ese caso, como estábamos refiriendo, pues el tribunal, a través de ese equipo multidisciplinario que tuvo, vamos a decir, un informe muy bien elaborado, el tribunal tuvo que aceptar esa y revisando, por ejemplo, la situación que estabas planteando de la legislación. Por ejemplo, en México hay unos 14 estados en México que Sí. han establecido vamos a explicar un poco. ¿Perdón? Sí, vamos a explicar un poco que en el caso de los Estados Unidos mexicanos, es federado, pueden legislar cada estado en algunas materias y en este caso han legislado en materia de alienación. Continúa y disculpa la interrupción. Te nombro los estados. Aguascalientes,
Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y el propio Estado de México, que es un estado de Estados Unidos de México. Tú lo señalaste. Por ejemplo, te leo este artículo del propio Estado de México, artículo 41 del decreto 63 de la Gaceta Oficial 6 de marzo de 2010. Generar sentimientos negativos, odio, desprecio, rencor o rechazo hacia uno de los progenitores tendrá como consecuencia la suspensión o pérdida de la guarda y custodia del menor. Por ejemplo, el Código Civil Federal del propio Estados Unidos ha propuesto la reforma en plantear actos de manipulación hacia los hijos encaminados a impedir, menoscabar o destruir los vínculos afectivos. En Brasil, por ejemplo, prevé sanciones al progenitor que cause impedimento a la convivencia de los hijos con el otro y señala, por ejemplo, en un artículo de esa ley 12.318, se considera un acto de alienación parental la injerencia en la formación psicológica del niño o adolescente, alentando o inducido por uno de los padres, abuelos o por quien tenga autoridad sobre la o mantenimiento de los vínculos con este último. Es decir, y podemos seguir, por ejemplo, en Puerto Rico, en Paraguay ya se presentó un proyecto de ley, en Perú se analiza también otro proyecto de ley. Es decir, que ya inclusive si el clasificador de enfermedades todavía no lo haya o lo haya colocado, no, ya el legislador de esos países ha señalado que si se demuestra ese fenómeno que se ha llamado pues, alienación parental, serán castigados pues, de una situación. Y fíjate, muy importante, por ejemplo, en ese que acabamos de leer, dice los abuelos. Tú habías mencionado que no necesariamente tiene que ser un progenitor y el otro. Y yo he dicho que pueden ser recíprocamente, peor, pues que ambos. Y otra cosa, no necesariamente en un conflicto de divorcio. Pueden coexistir como pareja y existir la alienación de uno hacia el otro o ambos. Y el niño en el medio, imagínate. Yo he visto casos de bandos completos, un bando, vamos a decir, bando maternal y bando paternal. Grupo familiar materno contra el paterno. Claro, entonces es una lucha pero claro, no es una lucha física, pero es una lucha psicológica. Entonces, imagínense que cada uno de nosotros seamos un niño de eso, que está en una situación particular, que estemos en el medio de dos personas, en medio de dos grupos a quienes amamos, porque es que el niño los ama a todos. El niño ama a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, de ambos padres, ¿no? Los parientes de ambos padres. Fíjate, yo hice una aclaratoria que es muy importante en el foro ese que estamos recordando el año 2018, porque a mí se me olvidó llevar un fragmento de una novela que se llama, creo que todavía hay parte de esa novela que la están transmitiendo, se llama Acacias 38, una novela española. Y allí había una de las personas que en ese momento estaba protagonizando esos capítulos, que no recuerdo ahorita el nombre, pero yo veía la novela. Pero yo recuerdo que el fragmento que coloqué era una madre señalándole a su hija que el papá no la quería, que los había dejado, etcétera. Una parte del esquema que yo había hecho para que impactara en el momento de la disertación. Y empecé precisamente con ese fragmento de un minuto, logré editarlo un minuto nada más. Pero yo hice la aclaratoria que es que no conseguí un fragmento de una novela donde el manipulador sea el padre. Y señalé, no significa que yo estoy diciendo que es las madres las que manipulen. Hay padres, incluso lo dije con todo, porque el médico que yo mencioné hace poco, que Dios lo tenga en su gloria, me había señalado, mira, te voy a decir. Ahorita se interrumpe. Que habían más ya, casos. Perdona, ¿qué te dijo te interrumpió? ¿Qué te mencionaba y perdona?
Ah, eso está interesante. Y había más. Sí, sí se oyó, sí se escuchó. Que hay más casos de hombres manipuladores que de mujeres entre la interrupción. Sí, así me lo hizo ver y yo dije, uy, bueno, no lo sabía. No hay una estadística, tampoco es que han hecho, no hay un número estadístico, pero en su Claro. experiencia, incluso en la propia experiencia que yo tuve, vi muchos casos de padres manipuladores. O sea, vi Sí, porque muchísimos casos. suele ser el progenitor suele ser el que comparte temporalmente en una convivencia familiar donde siempre agrada, obsequia, pasea y la autoridad disciplinaria recae en el que detenta la custodia y por eso suele ser la madre la menos, pero lo que sí quiero hacer, no hablando desde el punto de vista de las estadísticas, pero en este recorrido de cómo ha sido el tratamiento en los distintos países, organizaciones ONG o asociaciones civiles, en procura de visibilizar la alienación parental, sí hacen referencia a que hay mayor número de madres que manipulan que padres. Y es porque estos padres se sienten relegados de la justicia de familia cuando no se es contundentemente fuerte con la convivencia familiar. Pero entendiendo que esta es una, digamos, unas realidades desde el punto de vista de quienes hacen estos abordajes a las distintas organizaciones pidiendo que se les dé observación o atención a este fenómeno, están más organizados los caballeros porque se consideran que están relegados de la protección en todo lo que tiene que ver con el derecho de la infancia y la adolescencia, lo cual no quiere decir que vamos a revestir o darle connotación de género a la dinámica de la alienación parental. Creo que los dos hemos hecho hincapié en que puede ser de un lado como del otro. O de ambos. Exacto. Exacto. Bueno, fíjate, es muy importante esta aclaratoria, porque luego yo en las láminas logré colocar una especie de marioneta, uno de los progenitores, vamos a decir, manipulando al niño como si fuese una marioneta, y también hice la aclaratoria, que no se trata de colores, es decir, que el rosado signifique que es la mamá o el azul significa que cualquiera de las personas, lo importante es el fenómeno. A mí no importa de dónde viene, a mí me importa es que la afectación que tiene el niño provenga del bando A, provenga del bando B, provenga de la madre, provenga del padre, de los familiares, de cualquiera que intente manipular a un niño para ponerlo en contra de otra persona, llámese alienación parental, llámese fenómeno, llámese como se llama, es simple y llanamente un maltrato al niño que debe tener sus consecuencias jurídicas, porque nosotros en la legislación tenemos el buen trato, es decir, bien especificado hasta dónde llega ese derecho que tiene el niño al buen trato. Y los padres, el padre, la madre, el responsable, el representante, tienen los educadores, todo el mundo, porque estamos, vamos a decir, centrados en el llamado interés superior del niño. Y eso comporta, que es muy importante decirlo, Isabel, en este momento, que hay personas que no saben el asunto relacionado con el interés superior, y muchos padres piensan que el interés superior debe dilucidarse allá en un tribunal, y resulta que esta Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 8, lo establece de manera clara y categóricamente. Dice, su preocupación fundamental será el interés superior del niño, referido al padre o a la madre. Es decir, padre y madre, su preocupación fundamental será el interés superior del niño. No es que ya que se desarrolla únicamente en los órganos administrativos judiciales, sino que usted tiene esta convención, que es ley de la República por ser ley aprobatoria, y esta convención obliga a padre y madre
que su mayor preocupación sea eso, llamado el interés superior del niño. Y el interés superior transversaliza todo, que mucha gente cree que nada más está relegado a procedimientos administrativos o judiciales, y es una obligación o algo que se debe atender por parte de todos, en el entendido de que mucha gente cree que el interés superior es tan solo una norma. Sí, señor. Fíjate, hay un punto importante que estoy recordando que tiene que ver con un test psicológico que se llama el test de la figura de la familia o del dibujo de la familia. Y a veces la manipulación es tan profunda que en ese test que ponen al niño a hacer, él oculta al progenitor o a la progenitora alienada. Es decir, que normalmente cuando un niño no está manipulado, no tiene, dibuja toda su familia, etc. Pero una de las claves es que ese test a veces desaparece en los dibujos porque, fíjate tú, hay unos casos que estuve revisando donde el padre o la madre, no recuerdo quién, para no identificar persona alguna, había incluso manipulado al niño para que cuando le hicieran el test, óigase bien, cuando le hicieran el test, Imagínate, desaparecer al otro progenitor. Y gracias vamos a decir, al estudio profundo que hicieron que hizo el equipo multidisciplinario, se dieron cuenta que hasta el propio dibujo estaba manipulado. Es decir, había una preparación previa. Si te mandan a dibujar a la familia, no dibujes a fulana o no dibujes a fulano. Ya saben, recuerda, si te mandan a hacer el dibujo, desaparece de ese dibujo a papá o a mamá. Y así se hizo. Y luego se hicieron otros test y se descubrió que había sido manipulado hasta el propio test del dibujo del que te estoy señalando. Lo bueno es que, y eso para el conocimiento, claro, cuando se hace una evaluación de un niño pasa por varios, o sea, cuando se identifica que pueda existir esto, hay varios test que se aplican desde varias dinámicas, de acuerdo, por supuesto, a la progresividad de la capacidad progresiva del niño o adolescente. Entonces, para ir puntualizando, desde el punto de vista de la perspectiva de lo que es considerado por la Organización Mundial de la Salud y la ONU como maltrato infantil, la alienación parental entra en esta calificación. ¿Cierto? Sí, fíjate que todos los años aparece información acerca que ya estamos listos con la alienación parental, ya estamos listos, ya próximamente estamos de fiesta. Lo más esperado, llevamos yo creo que 10 años en eso y todavía no termina de... Yo prefiero esperar que tengamos a la mano ya redactado y ya aprobado el clasificador para poder decir si efectivamente está clasificado como una enfermedad. Pero mientras no esté, tenemos los códigos Z, que son esos problemas asociados, que efectivamente el equipo multidisciplinario, cualquier psicólogo o profesional de la medicina puede utilizarlo, porque él va a elaborar lo que es los síntomas y los signos. Y va a dar el diagnóstico. Muy importante no tener temor a hacer ese abordaje, porque es parte de la problemática o las dificultades existentes desde el punto de vista jurídico. No solamente estoy hablando del ámbito judicial, sino en el ámbito administrativo, que no se atreven le usan otras palabras, es disfrazado con otros elementos, para no tocar el punto de alienación parental directamente, porque se desconoce en dónde encuadran estos códigos. Me parece muy interesante. Estamos pensando. Elio, ¿me oyes? Se fue la señal, no te terminé de escuchar, recortado. Ok, ahora sí te veo, ¿me escuchas? Ahorita sí, no te veo bien, pero esa es la miopía mía ahí, pero no te veo bien. Bueno, retomando, indicaba que no se debe tener temor
que normalmente se suele usar por estas mismas dificultades desde el punto de vista jurídico, se disfraza con otros términos lo que es la alienación parental por evitar encuadrar en cualquiera de estos códigos. Sí, es que muy poco, Isabel, tienes razón, es que muy poco valor, no sé si me escuchan, pero muy poco valor tendría el término. Si en un informe técnico aparece evidenciado que existe ese fenómeno, póngale el nombre que le quieran poner, el juez o el decisor debe tomar cartas del asunto. Lo importante es que apenas algún elemento que visualice esa tendencia a la manipulación de una forma injustificada, es decir, porque pudiera ser que un niño, por los malos tratos que recibe de un progenitor, lo rechace. Eso puede ocurrir y no hay ningún tipo de manipulación. Porque si yo trato mal a mi hijo puede haber un momento que me rechace. Y usted le pregunta, ¿por qué tú no quieres a tu papá o a tu mamá? Porque me maltrata por esto. Y por visualizador de esa conducta de manipulación, podamos tomar, vamos a decir, los remedios inmediatos para que esto no continúe. Hubo una interrupción, pero bueno, entiendo de lo que venías hablando, pero muy importante, y digo desde el punto de vista jurídico, que yo refería sobre las dificultades existentes al evitar anunciar o referir sobre que estamos ante una alienación parental y que muchas veces se le vislumbra con otra terminología. Pero es muy importante la sentencia a la que hacía referencia, por ejemplo, del Zulia. Desde el punto de vista jurídico, para los abogados que están conectados, comporta que más allá de que el juez conoce el derecho, ay, como que hay otra interrupción, ¿me oyes? ¿Me oyes? Elio, ¿me oyes? Te oigo, ahorita en este momento sí te oigo. Ok, yo hacía referencia de lo importante que es la sentencia del Zulia que mencionabas hace poco, porque el juez conoce el derecho y que en el caso del juez de protección de niños, niñas y adolescentes, que es un juez de familia, en esta libre comisión razonada, comporta que no solamente debe conocer el derecho, sino que tiene que tener conocimiento de lógica, de psicología, es un engranaje de factores y elementos para poder interpretar. Y fíjense que más allá de que se le dio otra calificación, fue el juez el que identificó esto se trata de tal, y estamos hablando de una calificación no jurídica, sino una calificación de carácter psicológica. Entonces, muy importante como un juez atrevido desde el punto de vista de que mucha gente en esas dificultades jurídicas evita hacer el abordaje, evita hacer la mención de alienación parental, porque no está todavía esa clasificación aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Pero si tienes los conocimientos apropiados e identifica que esa conducta encuadra en los signos propios de la alienación parental, evidentemente le puedes dar esa referencia, esa valoración y te genera una convicción para tomar ciertas decisiones atinentes a la protección de ese niño o adolescente. Sí, es correcto. El término casi que no importa, el término que le puedan dar vamos a llamarlo al fenómeno como hemos venido señalándolo. Lo importante es que quede evidenciado que se está encaminándose hacia esa situación de manipulación y que esté evidenciado que sea de forma injustificada. Yo me refería a que en la vida cotidiana también puede ocurrir, y yo también lo he constatado, que exista una situación de malos tratos por parte de uno de los progenitores hacia el niño.
Y ese niño obviamente a punta de maltrato va a rechazar a ese progenitor. Ahora, si este progenitor inventa que fue el otro progenitor que manipuló para el rechazo, también puede identificar perfectamente con un buen equipo multidisciplinario que tenga voluntad de investigar el punto, que exista verdaderamente una identificación del fenómeno, o que no exista el tal fenómeno. Porque perfectamente un equipo interdisciplinario puede llegar a la conclusión de que el fenómeno no está dado, porque más bien el niño sí siente ese rechazo verdadero respecto a ese progenitor. ¿Qué dificultades técnicas sí has identificado en el ejercicio en la función de juez hasta el momento que estuviste? Bueno, fíjate, en relación a la alienación parental. Identifiqué muchísimas veces esta situación de que el niño necesitaba como una especie de autorización hasta visual por parte de alguno de los progenitores. ¿Y qué hice yo o qué logré, vamos a decir, coadyuvar en esa situación? Que después que se procedía a la decisión que hubiera lugar, antes de tomarla, llamaba a los progenitores para hacerle una referencia, no específicamente de lo que había ocurrido, sino hacerle referencia y no identificar a ninguno. Cada quien sabe lo que está haciendo. Yo no identificaba a ninguno de los progenitores, sino que les hacía referencia de lo grave que podía ser que el niño esté sometido a ciertas y determinadas autorizaciones por parte de alguno de ellos. Y era como jugar al escondido, o sea, no le decía quién era, yo sabía quién podía ser, pero yo no les decía quién era, sino que lo hacía como concientizarlos un poco, y a veces me apoyaba pues del equipo multidisciplinario, una explicación muy breve, tampoco era que le dábamos una charla ni mucho menos, pero sí, algunos los remití a algunas terapias y esas cosas por fuera, pues en otros organismos públicos y privados, si tenían recursos podían ir a ese tipo de terapia para evitar y hacerle concientizarlo de que se olvidaran un poco de la venganza contra el otro progenitor y evitar eso, que el niño necesitaba tener a ambos progenitores, independientemente que estén separados, y que además ambos eran protectores de él, y que el niño en esa temporada de su niñez y de su adolescencia es que lo requería, porque después crecen y ya es demasiado tarde. Incluso recuerdo un caso muy interesante donde un progenitor, para no identificar si era padre o madre, un progenitor, cuando yo digo un progenitor es papá o mamá, no voy a decir una progenitora ni un progenitor. Cuando yo menciono un progenitor, no me estoy refiriendo a un progenitor. Son dos los progenitores, bueno, uno de ellos, vamos a decirlo así. ¿Cuántos progenitores son? Dos. Bueno, uno de ellos le había ocurrido, según él, ese alejamiento, etcétera, e incluso uno de los progenitores trasladó al niño al exterior sin su autorización, etcétera. Hicieron su vida por allá y él intentó, o ella intentó por todos los medios y no logró. Parece que intentó procesos judiciales, etcétera, y no logró. Y ya el niño creció, o la niña, no recuerdo si era niño o niña, creció y ya es adulto. Pero fíjate la reflexión importante. Y él me dice, doctor, yo quisiera ir a donde está mi hija o mi hijo para decirle que ocurrió esta situación y demostrarle, ya estando adulto, que yo hice todos los esfuerzos posibles para lograr tener contacto con él o ella. Y está bien, vamos a conseguir todas esas copias certificadas para que tú hagas ese esfuerzo. Y sí, efectivamente la persona se trasladó fuera del país y logró conversar con su hijo o hija y le enseñó la documentación que había logrado obtener. Y efectivamente sí había una manipulación, porque ya estando adulta, la persona le dice a su padre o a su madre
que efectivamente los había alejado, la había alejado de Venezuela y que le había señalado todo eso que hemos conversado, que el culpable o la culpable del asunto había sido él o ella. Es decir, que en este caso había una situación de ese fenómeno. Pero ¿qué sucedió? Me vienen a la mente con ese ejemplo que acabas de mencionar, me vienen a la mente dos en los que en definitiva en plena ejecución de la convivencia familiar insistente, donde incluso se rechazaba la niña tener contacto con su progenitor y con intervención de psicólogo y toda una serie de cosas, terminó el progenitor que requería la convivencia desistiendo, tirando la toalla, porque llega un punto que reflexiona, insistir en que me vea o insistir en tener contacto representa hacerle daño y someterla nuevamente a tener que estar bajo la mirada de tribunales con intervención y siempre piensan es a futuro. Cuando sea adulto yo lo contacto y le digo y le muestro todo el esfuerzo y todo lo que realicé con el propósito único y exclusivo de tener contacto y sin haber logrado, porque bueno, había esa influencia bastante fuerte del lado de uno de los progenitores. Es correcto, sí. No, incluso en la actualidad hay asuntos muy, muy delicados. Progenitores, y eso se convierte en la práctica en casi que en una custodia, y después van a los procesos judiciales de disconformidad contra esta medida de protección. Y bueno, yo he hecho mucho énfasis con algunos cursos que le he dado, algunas charlas a estas personas que ejercen esta función de consejero de protección. Tienen que tener mucho cuidado con asumir esa atribución así de manera deportiva, de manera superficial, en el sentido de que, no, un momentito, eso puede tener una consecuencia gravísima. Sí. Apartar al niño de uno de los progenitores por una situación de una denuncia. Investiguen bien, por favor. Apóyense de un equipo. Si no lo tienen, traten de que eso se examine antes que ustedes dicten una decisión desadministrativa, que además de ser administrativa, queda casi permanente, porque después usted va a un juicio de disconformidad y entonces eso es eterno, un juicio de disconformidad. Para anular... Ahí entra lo que mencionaba hace rato, cuando se desconocen las figuras y entonces realizan reflexiones tales como por algo será, algo hizo, y terminan decidiendo conforme a conjeturas que no tienen asidero o tienen un soporte científico. Y peor, Isabel, jueces que teniendo procesos judiciales de disconformidad, por favor, pero lee lo que dice allí, lee ese acto administrativo. ¿Tendrá justificación que un padre o una madre no pueda ver a su hijo durante 2 años por un acto administrativo y que está en un juicio de disconformidad? Es decir, por favor, o sea, ten en cuenta de que esa situación, no porque sea administrativo el acto, no es eso, sino lee la motivación que tuvo ese funcionario administrativo, ese funcionario llamado consejero de protección, para decidir apartar prácticamente de la vida de uno de los progenitores de un niño, apartado. 2 años, 3 años luchando una disconformidad. Y lo que tú dices, la gente tira la toalla, la gente dice, bueno, entonces que lo veré cuando crezca, pues. Y eso es injusto, porque el juez es muy injusto, porque el juez debe velar por el interés superior del niño. Y tiene muchísimas formas, tiene medidas provisionales que pudiera dictar, acercamientos para ver si eso es verdad. Es decir, tiene muchísimos elementos que pudiera sacar y tomar decisiones, aunque sea, vamos a decir, temporales, decisiones a través de una medida que pudiera observar realmente si eso sucedió o no y ir avanzando más bien en el contacto del niño adolescente con el progenitor o la progenitora que ha sido alejado. Sí,
todo está en ver que los procedimientos no es un expediente, no es un papel, un cuento que echaron ahí, sino las personas que están relacionadas allí, que se trata de la vida de un niño, que un niño crece rápido, pero las huellas y los efectos de lo que ocurrió calan y dejan allí como su, valga la redundancia, su huella, y que no puedes permitir que si se comete un error, pase mucho tiempo sin corregir ese error. En este caso, estamos hablando de los procedimientos de disconformidad con las medidas dictadas por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Se supone que si hubo vulneración de derechos constitucionales, el juez está llamado a de inmediato tratar de corregir lo que pueda identificar de forma inmediata que esté siendo lesivo al niño, niña o adolescente. Elio, muy interesante todo lo que hemos hablado hasta ahora, pero vamos a integrar a todas las participantes que estén conectados. Vi por allí que habían unas preguntas, pero me concentré más en atender a lo que nos estaba exponiendo nuestro invitado, pero este es el momento propicio para que puedan participar, realizar sus comentarios, decirnos sus inquietudes. Estamos prestos a atenderlos. Vamos a ver qué nos pueden decir, sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora, qué otra cosa quieren que se pueda tocar sobre la alienación parental. Mientras nos indican algo, Elio, te voy a poner en la tarea o en la posición de ser como pitonizo, de hacer un pronóstico en el tiempo, en el entendido de que todos los estados tienen que adaptar medidas para darle estructura a la alienación parental. ¿Cómo ves? ¿Qué crees que se puede hacer desde el punto de vista jurídico, legislativo? ¿Crees que va a emitirse una incorporación mediante algunas orientaciones? ¿O solamente crees que sean directrices que pueda emitir el CIEN a los equipos técnicos multidisciplinarios, o por el contrario, será una legislación o se acogerá a algo, por ejemplo, para que se incorpore como un mecanismo propio para privar de patria potestad o de convivencia familiar? ¿Qué crees tú entendiendo que tanto tú como yo hemos revisado el derecho comparado y las experiencias en otros países? ¿Qué crees que nos traerá la alienación parental en los próximos 5 años? Bueno, fíjate, si aparece el clasificador ya como un síndrome, como una enfermedad, obviamente que de manera obligatoria habría que adaptar con una normativa en la propia legislación interna. Eso es obvio. Pero vamos a suponer que no aparezca y le den más larga a la situación. Yo digo que efectivamente debe incorporarse porque el derecho es dinámico y en consecuencia hay cosas que no estaban, no existían. Fíjense, por ejemplo, esta pandemia no existía y nosotros tenemos que adaptarnos a esta pandemia. Si no, quizás no estuviésemos ni siquiera conectados aquí a través de esta vía electrónica. No tuviésemos eso. Yo ni conocía, para decirte, yo sí había hecho algunos cursos virtuales con una plataforma que se llama Moodle, y es muy interesante porque es un aula virtual, pero yo ni le paraba a las redes sociales, yo estaba alejado de eso, no sabía ni siquiera cómo, y he tenido que aprender porque es una nueva situación en que estamos y tenemos que adecuarnos. Yo, por ejemplo, en la universidad doy clase a través de la plataforma Zoom, y me ha ido muy bien, interactuamos, les pongo sus láminas y hago inclusive allí compartir pantalla. ¿Qué te quiero decir con esto? Que debemos irnos adecuando. Fíjate, por ejemplo, el asunto de la migración, de este poco de connacionales que se han ido, que van por el orden de creo que hasta los 6 millones de personas fuera del país. Y es una situación que no estaba prevista en la legislación. Por ejemplo, en el caso de los incumplimientos vinculados a las instituciones familiares, obviamente que esas tres instituciones familiares más importantes, la obligación de manutención, la convivencia familiar y la responsabilidad de crianza, aparecían cuando hay separación, pero el legislador pensó en separación de la pareja, no en separación por migración,
que es No distinto. separación territorial. Exactamente. Es decir, cuando una pareja se pone bravo y tal, y hay una ruptura de la pareja, fue la que el legislador pensó en esas instituciones familiares, pero jamás se le ocurrió al legislador que no es que haya una ruptura, hay una separación territorial, como tú has dicho, porque uno de los progenitores o ambos se han marchado fuera del país a buscar nuevas oportunidades. Y Sí, eso porque habrá, el venezolano no tiene cultura, no tenía cultura de inmigrante. y eso habrá que legislarlo en algún momento, colocarlo. Igualmente, yo supongo que la actualización de nuestra ley debe tener eso y otros elementos más, porque todo ha cambiado. Por ejemplo, el procedimiento ordinario que tú conocías cuando eras juez y que yo conocí, ya no es el mismo procedimiento ordinario. Han habido unas modificaciones, han habido elementos muchísimos. Yo alguna vez di una disertación también, hice una disertación acerca del nuevo procedimiento ordinario que no es el mismo que está previsto en la ley. Es decir, No, y la incorporación de la virtualidad. en la actualidad todo ha venido cambiando, entonces hay que actualizarnos y el legislador también ha de actualizarse. Claro, hay una situación compleja acerca de la situación del poder legislativo, etcétera, pero no es el tema. El tema sería que en un momento determinado, estén dadas las condiciones, hay que recopilar todo lo novedoso, incorporarlo en nuestra legislación. Incluso este año vamos a tener el foro de la infancia y la adolescencia en el Tribunal Supremo de Justicia. Va a ser por vía virtual, obviamente, de la pandemia. Voy a estar disertando también en ese foro acerca de la convivencia familiar en época de pandemia. Y todavía no me ha llegado el programa oficial, pero ya me hicieron la invitación, la magistrada. Ok, qué bueno. Ya tienes al menos la fecha, Helio. Vamos a decir, la fecha, vamos a decir, Tentativa. Tentativa va a ser el 15 de diciembre. Ok. Muy bueno porque hay muchos abogados de la materia conectados y por supuesto les interesaría participar. Sí. Y va a estar muy interesante porque esta pandemia nos ha traído cosas que han sido modificadas y seguramente los otros disertantes o ponentes van a tener unos temas muy interesantes en esto y vamos a estar pendientes cuando van a publicar la información ya oficial. Yo le digo de forma Vamos a preliminar. atender a las preguntas. Ok, vamos a atender. Milvi Dauchera nos dice, ¿en Venezuela se reconoce o se aplica como un perjuicio? Es que no te escuché. En Venezuela se reconoce o se aplica como un perjuicio. Ah, sí, claro, el perjuicio del niño, claro. Hay un perjuicio en el niño. Es un maltrato. Un maltrato, obviamente, y está determinado en nuestra legislación. No hay ni siquiera que buscar para ningún lado. Usted, si logra demostrar que una persona está manipulando a un niño, eso está aquí en la ley. Entonces usted perfectamente puede imputarle el maltrato o en vía civil interponer, por ejemplo, cualquiera de las medidas o de las demandas que considere pertinente, correcto. O el propio juez que detecte esa situación debe tomar oficiosamente el caso y dictar las medidas para proteger al niño. En esos amplios poderes que tiene el juez. Bixa 88. ¿Cómo abordar la alienación parental desde el punto de vista legal? Bueno, ya lo hemos señalado. Desde el punto de vista legal, que no tengamos una legislación que establezca ni un clasificador de enfermedades que se diga así, pero ya dijimos que existen unos códigos relacionados con este asunto, que son los códigos Z en el clasificador, y ahí está la voluntad creativa del juez y del equipo multidisciplinario en detectar ese fenómeno. Eso que acabas de mencionar responde lo que nos decía Milvi Dauchera. El síndrome de alienación parental se reconoce o se aplica en Venezuela. Sí, se reconoce no como síndrome, se reconoce un fenómeno
de manipulación que puede usted estamparlo como una conclusión, como en el informe del equipo multidisciplinario, y el juez debe tomar en consideración ese informe. Sí, para los abogados en libre ejercicio, construir desde la narrativa y desde, digamos, configuración psicológica, emocional, lo que significan estas conductas manifestadas en el niño, para que a su vez sean corroborables o no por los especialistas. NGC 26 nos dice, hay progenitores que abren cuentas en redes sociales para dejar mensajes a sus hijos que no pueden ver o compartir con ellos, con la esperanza de que a futuro ellos tengan acceso a toda esa información. Bueno, yo digo que esa vía de las redes sociales a mí no me parece. Usted debe ir a un proceso judicial, como dé lugar, interponer la demanda que usted estime conveniente, buscarse un abogado experto, especialista. Es que hay algo muy importante, las actividades y acciones que se tomen tienen que ser pertinentes. Colocar en redes sociales, en alguna video, esto, lo otro, llena lo emocional como un sentido de dejar una huella, una descripción, un blog, para tener descanso emocional de lo ocurrido, pero no te va a ofrecer soluciones, ni al corto, ni al mediano, ni al largo plazo. Milvi Dauchera dice, ¿o existe algún referente en cuanto al síndrome de alienación parental? Ya hemos hablado, no se le puede calificar de síndrome, pero existe el fenómeno y tal cual así corresponde hacérselo ver al juez y para que el especialista en psicología pueda identificar o por el contrario descartarlo. Yani Elena Mendoza, en nuestra legislación aún no se acepta esa manipulación como alienación parental. ¿Cómo hará un juez para motivar esta conducta en el niño sin darle esa denominación? Ya lo dijimos, señalamos que no importa la denominación, lo importante es que el equipo multidisciplinario detecte el fenómeno, lo plasme en el informe y el juez debe tomar en consideración ese informe para su decisión. Detecte la conducta, es decir, que no hay justificación para esa conducta y además de eso los efectos emocionales que está dejando en el niño. Lidbel Díaz, ¿qué acción además de la acción por disconformidad puede intentarse para revertir la medida dictada por el Consejo de Protección para restituir la convivencia familiar? Bueno, entiendo. Bueno, en ese aspecto, claro, la primera vía es tratar de anular a través del tribunal, porque es un proceso contencioso administrativo. Se interpone la demanda de disconformidad porque usted no está de acuerdo con la medida que dictó el órgano administrativo y que persigue la nulidad. Es decir, que esto tiene inicio, ese acto administrativo dictado por ese órgano administrativo llamado Consejo de Protección, y usted lo que persigue es la nulidad. Pero yo voy más allá. Usted perfectamente puede interponer un juicio de custodia en el tribunal. No hay ninguna situación que le impida, ¿correcto? Porque son juicios autónomos. Usted tiene un juicio de custodia, usted puede tener un juicio de privación de patria potestad, usted puede tener un juicio de extinción de la patria potestad, e incluso una solicitud de esta llamada el ejercicio unilateral de patria potestad. Es decir, paralelamente todos ellos. Claro, pero además que el mismo juez debería conocer todos los asuntos. Sí. De acuerdo a la decisión del tribunal. Bueno, obvio que si están en el mismo estado procesal son acumulables. No, pero es que aunque no esté en el propio estado procesal, hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que todo lo vinculado a ese niño, el mismo juez debe conocer todos los procesos. Se interrumpió. Que el mismo juez debe conocer todos los procesos. Ok. Aquí nos dice, bueno, entiendo que la pregunta también quizás estaba dirigida a que generalmente la disconformidad tiene unos lapsos porque estamos hablando de un procedimiento contencioso administrativo, es una de las excepciones
entendiendo que el juez de protección es multicompetente y que el fuero atrayente que no conoce el juez contencioso administrativo en esta materia corresponde al juez de protección, y hay unos lapsos para intentar la disconformidad. Pasado como sean estos lapsos y ya no se puede intentar la disconformidad, tienes como alternativa la posibilidad de requerir la revisión de una convivencia familiar, una restitución o cualquier modalidad tinente a la situación jurídica en específico de esas personas. Alcabrecas, ¿quién responde por el daño ocasionado al permitir la alienación parental? ¿Es el Estado? ¿Es el juez? Imagínate. Bueno, no, es evidente que usted puede pedir el resarcimiento de los daños, porque produjo un daño. Y en Venezuela y en todos los países existe el derecho de daño. El derecho de daño no es más que el resarcimiento en dinero de un daño que te hayan producido. En 1185 el Código Civil establece todo el que produce un daño debe reparar. Y entonces nosotros tenemos esa norma genérica que usted puede usar para cualquier daño que usted crea que le produjo. Claro, en esa teoría se supone que la persona demandada tiene que ser el progenitor agresor, es decir, el que manipuló al niño y que es identificado como generador de esta alienación. Y no es el juez ni el Estado. Quien debe ser demandado para esa indemnización de esos perjuicios fue quien ocasionó el daño. Claro, el juez y el Estado pudieran tener responsabilidad en el ejercicio de su función. Un juez tiene responsabilidad de su función, pero no de la alienación. No de la alienación, pero si usted es un juez incompetente y usted produce daño con una decisión judicial que produzca, que emita, obviamente que usted tendrá responsabilidad civil respecto de ese daño. Civil y disciplinaria. Aquí NGC 26. En la actualidad, ¿cómo se permite el traslado de niños y o adolescentes fuera del país por vía terrestre? Bueno, no debería, porque, vamos a decir, teóricamente la frontera terrestre, por ejemplo, la gente que va por Colombia, no debería de permitirse, porque se supone que no hay paso para allá. Ahora, si usted lo hace, usted lo va a hacer de forma ilegal y va a poner en riesgo a su niño, a su hija, a su hijo, pasar por una trocha, hacer todas esas maniobras que hacen para irse a Colombia y después de Colombia hacia otra parte del mundo. Eso no debería estar permitido, porque si está cerrada la frontera, usted no puede pasar. Si usted pasa, es ilegal. Claro. Eso para aclarar lo que es una situación particular de este momento que estamos viviendo, frontera cerrada, no hay tránsito terrestre para salir de Venezuela. Liber Leal 925 nos dice: buenas tardes, saludos mis estimados. Se habla de alienación parental, pero a nivel profesional e inclusive científico no es en muchos casos tan fácil de determinar. Es parte de lo que hemos hablado. ¿Me oías, Elio? No te escuché. No escuché la última parte. Lisbeth Leal 925 nos dice: buenas tardes, saludos mis estimados. Se habla de alienación parental, pero a nivel profesional e inclusive científico no es en muchos casos tan fácil de determinar. Es parte de lo que hemos venido hablando acá. Ya lo hemos explicado suficientemente. Leal es amiga de nosotros, creo, ¿no? Era juez, ¿no? Sí, solo que ella se incorporó recientemente de lo que viene en claro, los participantes, entonces probablemente no vio las explicaciones. Ya lo hemos suficientemente explicado, que vamos a decir, independientemente que el término no lo usemos, obviamente que es complejo el fenómeno, pero dijimos que debe haber voluntad tanto del equipo multidisciplinario en detectarlo a través de esos estudios que ellos realizan,
de todos los test habido y por haber, de los que ellos pueden practicar, y además está la inteligencia del propio juez en dictar las medidas adecuadas para evitar que eso continúe. La alienación parental. Milvi Dautrera, gracias por compartir conocimientos tan importantes por la salud mental de nuestros chamos. Gracias a ti por participar. Lo importante es que estas redes sociales sirvan de una ventana para que se pueda acceder a información que generalmente no es tan común para el público en general. NGC 26, una vez permitido el tránsito aéreo y terrestre, vuelven con los viajes, puede viajar un progenitor con permiso concedido por el otro progenitor por notaría, con poder, o es necesario solicitar el ejercicio unilateral de la patria potestad. Creo que hay una inquietud en específico. Es que va a depender de las circunstancias, porque si usted estamos en las causales del ejercicio unilateral, usted puede solicitar el ejercicio unilateral, pero estamos confundiendo una cosa con la otra. Si usted pide régimen para viajar, una autorización de viaje, significa que no estamos en el otro supuesto del ejercicio. El ejercicio unilateral se utiliza solo y exclusivamente dentro de los supuestos establecidos en el artículo 12 y 2. Yo recientemente conversé de eso en un live. Fíjense, existen varios, pero los más importantes, porque los otros ya están contenidos en la privación y en la extinción, como es la muerte, por ejemplo, la afiliación de uno solo de los progenitores, pero está la declaración de ausencia, que es un proceso judicial previo que se hace. Está el no presente, que no requiere una autorización previa, una decisión previa, sino que no está presente en la vida del niño, está en otro lugar, está fuera del país, etcétera. Sí. Y el que está impedido o impedida, puede ser la madre o el padre, del ejercicio. Una persona que esté en terapia intensiva, por ejemplo, está impedido. Una persona que está detenida, está presa, está como reo ya, condenado, etcétera, está impedido de su ejercicio. No sí. puede no puede ser activo en la toma de decisiones respecto del niño. Pero no ha perdido la titularidad. La mantiene. Estará suspendido temporalmente. Por eso es que tienes que revisar, la persona que nos está preguntando, revisar qué es lo que quiero. No es lo que sea más fácil, porque eso es muy importante, es determinar qué causales son las que están presentes. Porque pudiera haber una causal de extinción, pudiera existir una causal de privación y pudiera existir una causal de ejercicio unilateral o exclusión o suspensión de la patria potestad. Y quizás no estemos en presencia de ninguna solicitud de viaje. Porque si usted me está hablando de autorización de viaje, quiere decir que el proyecto está presente y está activo, ¿no?, en la vida, claro, del niño. Es que no pueden haber soluciones estándar. Que ahora suena ay, ejercicio unilateral y realmente hay que ver la situación en particular de ese usuario, de ese cliente que te llega para ofrecer la apropiada y acorde con la situación de facto que les está ocurriendo a las personas. Es lo importante de ubicar a un abogado especialista. No porque que nos busquen a nosotros, busquen a cualquiera que sepa de este tema, que conozca la materia, y no un abogado genérico que pueda, pues, ese es como el médico. El médico tiene que, si usted tiene un problema respiratorio, tiene que buscar un especialista. Si usted se fracturó, usted no puede buscarse, usted tiene que buscar un traumatólogo para que, si es una fractura. Bueno, eso, igual que en la medicina, hay especialidades, y en derecho también hay especialidades. Entonces usted se tiene que buscar a un abogado especialista en esta materia. Exacto. No cualquiera puede hacer el abordaje y pasa de que pueden haber abogados muy buenos en su área y que después empiezan a entrar en estas y van en la tónica de la búsqueda, dame un modelo, o como que me suena más a esto, o como que lo hago por acá.
y entendiendo que cada persona tiene sus particularidades y su peculiaridad en su situación. Milby Dauchera nos dice, no es común este tema, sin embargo supe del síndrome de alienación parental hace 4 años por una investigación para mi trabajo de grado, de posgrado. Qué bueno. Nosotros en lo judicial llevamos años ya en esta, en tocar esta serie de temas, sobre todo porque vemos los casos en la práctica, es lo palpable en el día a día de lo que era nuestra función o el rol judicial de juez. ¿Quién más nos puede hacer o desea hacer alguna pregunta? Aparentemente. Bueno, de todas maneras, voy a tratar de publicar, Isabel, hoy como es jueves, el TBT de un asunto relacionado con eso, que voy a tratar de conseguir, estoy tratando de hacerlo, de conseguir unos fragmentos de esa ponencia que di en el año 2018 sobre este tema. Voy a tratar, después que termine el live, voy a tratar de colocarlo en mi cuenta de Instagram. Muy bueno. Para que vean un poquito, ver si logro recopilar algo y colocarlo como TBT ahora en la noche. Buenísimo. Y antiguamente estos foros eran publicados por el TCJ en un libro, en un tomo anual. Esto se detuvo. Generalmente todo lo que cada uno de los ponentes expresa en el foro era recabado o recogido o compendiado en esta edición, que bueno, de unos años para acá no se han editado. Say Black nos dice, muy bueno, gracias. NGC 26, el ejercicio unilateral también permite garantizar el interés superior de niños y o adolescentes en los casos en que el otro progenitor esté no presente en el territorio nacional. Eso es correcto. Claro, por supuesto, es así. Todo procedimiento previsto en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes está dirigido precisamente a proteger niños, niñas y adolescentes. Y este forma parte de uno de los procedimientos de jurisdicción voluntaria en los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Bueno, Elio, yo creo que ya es hora de ir despidiéndome y despidiéndonos de las personas que están conectadas. Realmente ha sido súper satisfactorio todas las expresiones que has hecho y efectuado el día de hoy en este live sobre alienación parental. Esperamos que de una u otra manera hayamos aclarado las dudas sobre esta figura que suele ser, como mencioné al principio, polémica, que se maneja con mucha discreción, con mucha cautela, como con mucho cuidadito, y que en definitiva en los próximos años será algo de lo que se hablará mucho. Sí, bueno, no, muchísimas gracias, fue muy nutritivo, nos alimentamos mucho, nos retroalimentamos con todo esto, con las preguntas de las personas que tuvieron a bien conectarse. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pendiente de estos temas y pendiente de la cuenta íntegra de la doctora Isabel, está muy activada pues con estos live. Tenemos vamos a decir, una programación muy interesante para todos nosotros pues. No, este ciclo, la próxima semana hablaremos de el programa de colocación familiar y un programa que se está dando acá en Barquisimeto de forma como pioneros, que no proviene del Estado, sino desde el punto de vista privado. Es una invitación para que nos sigan el próximo jueves a las 5 de la tarde. Y por otra parte, la invitación a su vez a que sigan al doctor Elio Requena. Su red social de Instagram se denomina tal cual Elio Requena, y él también... se denomina Requena Elio. Al revés, perdona. Mi hijo ya me había
había capturado el nombre Elio Requena, mi hijo se llama igual, Elio ¿qué Requena. tal? Se te adelantó. En la cuenta de Instagram y no me quedó otro remedio poner mi apellido primero, Requena Elio. Es @ Requena Elio. Porque si sigue Elio Requena es a mi hijo. Ah, ok. Miren, en esa cuenta del doctor Elio Requena, igualmente, de forma frecuente, está haciendo live, está publicando todas las participaciones de quienes lo invitan y a su vez emitiendo videos en materia de derechos de familia y de protección de la infancia. La invitación a que lo sigan para que estén al tanto de toda su programación de actividades de carácter académico, porque lo importante es entender que esta serie de live tiene como propósito esto, formar en una materia que en cierta forma ha sido relegada en el país. Aquí nos dice Evelyn Miranda, excelente profesional el profesor Requena, así es, de eso no hay duda. Lo felicito, nos dice Evelyn Miranda y Gluciola, piso R, gracias doctora por compartir sus conocimientos con los demás que estamos aprendiendo del tema. Siga así. Gracias. Es un incentivo a sus palabras. Evelyn Miranda, muy amiga. Lo que pasa es que me tienen más cariño, más cosas de cariño ¿Cómo? que yo pueda tener. Ella es locutora, es profesora de excelente locutora y da unos cursos de oratoria excelentes. También la pueden seguir, Evelyn Miranda 23. Excelente. Ah, perfecto. Aquí nos está diciendo precisamente, importante tema para estudiantes de Derecho. Sí. Así es, pertinente. Bueno, entonces nos despedimos de todos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias al doctor Elio Requena por su tiempo, por su disposición, por ser tan abierto a permitir y compartir sus conocimientos. Gracias, muchos cariños y estamos a la orden siempre para compartir todo lo que... Y aprender, porque aprendemos mucho, no vayan a creer que nosotros estamos enseñando cosas. Nosotros nos reinventamos y aprendemos, creo que más que ustedes. Así es, así es. Bueno, un abrazo a todos, nos despedimos, que se encuentren muy bien y sigan ambas cuentas que con frecuencia estamos haciendo actividades de carácter académico. Feliz tarde a todos, hasta luego, chao Elio, gracias.